Bueno, pues si os parece, yo presento a Vicente. Él es Vicente Rubio Goterris. Él actualmente trabaja en la Diputación de Castellón. Es periodista por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en comunicación audiovisual por la Universidad San Pablo CEU en Valencia, y en ambos casos con la licenciatura de Ciencias de la Información, ¿no? Ha trabajado en diferentes, digamos, periodista radiofónico, en Radio Nacional de España, también en la COPE, luego también ha pasado por Canal Now, bueno, y una serie de sitios más. Y ya si quieres, Vicente, comentas. Agradecerte que estés aquí, que otra vez que nos cedas tu tiempo, porque eso es algo que cuando se pasa se ha pasado. Y nada, pues digamos que tenías 2 puntos en la presentación, así que libremente, como tú consideres, los vas exponiendo, ¿no? La relación, digamos, de la estrategia en las diputaciones y en los gobiernos locales, ¿no? Y la importancia de los datos, que ya hemos visto algo aquí, pero claro, hemos comentado, esta presentación estaba prevista para mañana a las 2 de antes, pero bueno, por un tema de agenda hemos tenido que cambiar. Venga. Sí, bueno, muchísimas gracias, Nuria, por tu invitación y también por la asistencia de todos los miembros que están conectados en estos momentos. Efectivamente, hemos hablado ya y a grosso modo de lo que significa esta estrategia valenciana para la recuperación. Yo voy a bajar un poco más al terreno de lo que son las entidades locales y entidades intermedias, como es el caso de la Diputación. Voy a compartir, a ver si puedo. Vale, sí. Hablamos de esta estrategia valenciana para la recuperación, pero vamos a enfocar, como decía, lo estáis viendo bien, ¿no? Sí. Nuria, sí, ¿no? Sí, Me perfectamente. confirma, sí. Vale, perfecto. Bueno, efectivamente, yo quisiera hacer una reflexión previa. Tenía aquí una diapositiva acerca de lo que son, digamos, las diferentes políticas palanca, que ya se ha hablado en la primera parte de este curso. Pero sí que quisiera hacer una reflexión previa acerca de que los municipios y las provincias, como digo, estas entidades intermedias y las entidades locales en general, pues han estado en primera línea, ¿no?, de combate frente al virus y, por tanto, además son el primer escenario, ¿no?, de estas políticas sociales, promoviendo líneas de actuación para afrontar la reconstrucción, el cambio hacia la recuperación y la transformación. Y las entidades locales van a desempeñar un papel importante en esta tarea de recuperación y de inversión que han comentado mis compañeros, de inversión, como digo, en nuestro futuro, porque tienen experiencia en la gestión, en la organización, en la ejecución y en la evaluación de proyectos. Este plan será el marco jurídico de nuestra participación. Resulta que está inspirado en documentos como la Agenda del Cambio, los ODS o la Agenda 2030, que afectan de lleno al mundo local, pero esos planteamientos son los que hacen que el plan se diseñe en estas 4 grandes transformaciones, que, como digo, son transformaciones todas ellas vinculadas al mundo de lo local o al mundo intermedio o provincial. Me refiero a la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y de la cohesión social y territorial. ¿Cómo se puede hablar de dar cohesión, ¿no? ¿Cómo podemos preguntarnos acerca de una cohesión territorial sin que se implique a la población, al planeamiento urbanístico, la demografía o el medio ambiente, sin contar precisamente con las entidades locales? Y en este contexto, como decía, aparece esta propuesta de estrategia valenciana para la recuperación, que es una línea de actuación consensuada, conforme nos han dicho en la primera parte de este curso, para obtener una hoja de ruta que nos permita buscar soluciones en los ámbitos de la salud, de lo social y de la economía a través de una gobernanza regional y de administración eficiente. Y dentro de esa propuesta figura el eje quinto, el eje 5, dedicado a la gobernanza regional y a la administración eficiente, que nos propone una administración más transparente, eficaz y eficiente, que solo se conseguirá con una administración más moderna y digitalizada, preparada para gestionar con las mejores prácticas y evaluar las políticas a desarrollar y sus resultados. La evaluación ha sido un tema que se ha tratado en numerosas ocasiones durante estos minutos que me han precedido y sobre el que vamos a volver después más tarde. Solo de ese modo, como digo, será posible reforzar esa confianza con las instituciones y la cooperación de la ciudadanía en la acción colectiva. Y esto hoy es posible gracias, a mi entender, a 2 aspectos principales.
Por un lado, la revolución digital, que se produjo a partir de 2016 y en el ámbito de la sociedad, como dijo Paco Longo, profesor de SADE, que las demandas de los ciudadanos son cada vez más crecientes, más ruidosas, más apremiantes y a menudo contradictorias. Es decir, que la demanda ciudadana creciente de la sociedad está impactando radicalmente sobre las estructuras organizativas y no de una forma controlada. Digamos que al final son demandas que vienen desde muchos puntos de vista, incluso de forma contradictoria y buscando posiciones que hasta ahora no nos habíamos imaginado. La administración digital no es solamente tecnología, sino que aquí podría estar intrincada con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de hecho cada vez más es necesario vincular la administración digital con la participación y la colaboración ciudadana de ese gobierno abierto del que hacíamos mención. Y en ese sentido, yo creo que la clave y lo que nos puede permitir dar un salto cualitativo está en ir más allá de preguntar lo que las personas sienten, qué les parecen las políticas o cómo creen que deberían hacerse las cosas, para preguntar qué saben, ¿no? Y qué pueden hacer por el bien común. Por ejemplo, saber, conocer qué habilidades tiene la gente que pueda o que quiera participar con nosotros. Y junto con esa idea, yo creo que es importante sumar a la administración pública la innovación que representan los datos. Y ahí tenemos un camino muy importante que recorrer en relación con la tecnología en la administración pública, con la ciencia de datos de comportamiento y las ciencias del diseño para definir y proponer soluciones a problemas concretos, lo decía anteriormente Óscar. Esta es la clave de la gobernanza inteligente, que seamos capaces no solamente de plantear soluciones a determinados problemas, sino que desde el primer momento involucremos a diferentes actores que a través de la tecnología lo van a tener más fácil para conseguirlo y que de alguna forma eso nos permita lograr soluciones a problemas concretos de la sociedad. En definitiva, que la administración digital se convierta en algo transformativo dentro de la administración pública. Fundamentalmente teniendo en cuenta, como veis, estos impactos que ha tenido la cuarta revolución digital, como decía el World Economic Forum de 2016, en la administración pública. Y como decía, fundamentalmente además teniendo en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial y sector público, que estamos refiriéndonos o estamos diciendo aquello de que este tipo de gobernanza tiene que tener en cuenta valores como la aceptación, la confianza de la tecnología y la transformación y la sustitución del empleo, la normativa y su regulación, la implantación de tecnología y una dimensión ética para evitar la discriminación y los sesgos morales, como los juicios morales y las máquinas, ¿no? Como sabéis, la Unión Europea en estos momentos tiene un grupo de expertos trabajando en esto para formular una serie de directrices que nos permiten hacer un uso de la inteligencia artificial confiable y que además sea evaluable. Y ahora en el contexto, ¿no?, en el que se mueve la administración es un contexto, pues tenemos que decirlo así, de hiperconectividad, ¿no?, entre la administración y la sociedad. ¿Qué cambios está trayendo consigo, ¿no?, en lo público, en el ámbito de lo público, esta cuarta revolución? Pues todo lo que acabamos de ver, ¿no?, y de que acabo de explicar, ¿no? En primer lugar, pues es crucial que entendamos el papel de las máquinas en el futuro, y cuando hablo de las máquinas no estoy hablando de robots Terminator, sino de inteligencia artificial y softwares vinculados a la sustitución de las personas que hacen tareas repetitivas y que aportan poco valor añadido en los procesos productivos. Por otra parte, y como estamos reaccionando deberíamos preguntarnos cómo estamos reaccionando a todos estos desafíos de un tiempo a esta parte, ¿no? Pues desde dos puntos de vista. Como sujetos de derecho público, lo hemos hecho a través de un concepto de administración electrónica integral y sostenible, es decir, estamos dando servicio a toda esta cadena de valor y fundamentalmente que sea sostenible en el tiempo y que sea acorde a las necesidades del ciudadano, porque si no entendemos que será un modelo que no sobrevivirá, ¿no? Y en segundo lugar, como instituciones prestadoras de servicio, abrazando el paradigma del gobierno abierto como consigna ideal de las relaciones de los ciudadanos. Aquí yo he puesto este DAFO, de lo que sería la participación ciudadana actual, como un eje importantísimo dentro de las políticas de gobierno abierto, enunciando lo que son las debilidades y fortalezas de la ciudadanía actual de hoy en día, con las amenazas y las oportunidades.
Aquí hago una reseña de lo que serían los contenidos de cada uno de estos valores de gobierno abierto a los que yo he introducido, he añadido además el de datos abiertos, la sensibilización y la rendición de cuentas. Como digo, hemos hablado y hemos tratado varias veces de evaluar, de utilizar medidores, de un control social y un feedback de forma clara y concisa, de sensibilizar y formar a empleados públicos y sociedad civil. Creo que también se ha tratado en los minutos previos a esta charla, y de impulsar la apertura de información y reutilización para un mayor impacto económico y social. El gobierno abierto, pues son en definitiva aquellas herramientas, reformas y leyes que inauguran esa nueva forma de relación entre las instituciones y la ciudadanía, más directa, más próxima y empática, otorgando a la ciudadanía ese mayor protagonismo. Aquí os aporto tres claros ejemplos de esta gobernanza inteligente que estamos llevando a cabo en la Diputación de Castellón. Es un observatorio de gobierno abierto municipal. Es interesante porque aporta o hace una fotografía de la situación de cada uno de los ayuntamientos que configuran nuestra provincia, 180, en materia de transparencia, ética y buen gobierno, ODS, participación ciudadana y colaboración, en definitiva. Tenemos una estrategia de datos abiertos, una estrategia que ha sido también avalada por Open Data Charter, que es la organización internacional, de alguna manera, que viene a consolidar o a conformar lo que es nuestra actuación en materia de datos abiertos. Y luego tenemos un portal también de gobernanza participativa, donde tomamos el pulso ciudadano de la ciudadanía a través de estas, estos consejos sectoriales que hemos creado en esta entidad de carácter intermedio. También me gustaría hacer referencia a la generación de los datos de valor público. Hemos hablado ya de datos abiertos y bueno, tanto Roberto, vuelvo a insistir, como Óscar, que me han precedido en la palabra, han explicado muy bien, perfectamente, el uso de los datos abiertos, su significado, su importancia, no solo en mostrarlos de cara al público, sino también en la reutilización y el intercambio, ¿sabes? Para luego pasar a especificar lo que son esa estrategia de datos abiertos que nosotros estamos llevando a cabo en Castellón, en nuestra Diputación concretamente, pero que pueden ser extensibles a cualquier entidad local. Aquí hago una síntesis de los aspectos más destacados de lo que significan o lo que pueden ser los datos abiertos, y el objetivo de ellos, que es proporcionar pues, esa información pública a la ciudadanía en ese formato fácil de manipular para que se puedan convertir en servicio público. De hecho, como decía, hay muchos datos publicados en web y boletines, pero el formato de publicación actual hace más difícil el tratamiento y su reaprovechamiento. Otro aspecto destacado de los datos abiertos en esa gobernanza que nosotros hemos emprendido en esta Diputación es la que hacía referencia a la reutilización y al intercambio de datos tanto entre el sector público como privado. Una reutilización de la información del sector público que pueden hacer las personas, las organizaciones y las propias empresas. Puede ser una captura de pantalla significativa de los datos que nosotros hemos incluido en nuestro portal de la Diputación de Castellón. Aquí tenéis el enlace para poder acceder al mismo, y en el que aparecen pues, diversos aspectos relacionados pues, con bueno, la actividad y los elementos personales relativos a nóminas de los propios diputados y diputadas de esta corporación, la relación de alcaldes, contratos, en definitiva, que están unidos, como digo, y este es un aspecto destacable, que van unidos, perfectamente unidos, al portal de transparencia. Bien, hablamos ahora de los objetivos de desarrollo sostenible, porque también me gustaría tratar este aspecto desde las entidades locales, que son, al fin y al cabo, como elementos principales para el desarrollo y la materialización de estos 17 ODS, como comentábamos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que este plan de recuperación convierte el enorme desafío al que nos enfrentamos tras la crisis sanitaria provocada por la COVID en una oportunidad, y no solo mediante su apoyo a la recuperación, sino también invirtiendo en nuestro futuro. Es una oportunidad
pues como señalan los diferentes ODS para lograr una Europa ecológica cohesionada, digital y resiliente. Bien, pues para conseguir esta aspiración se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción que yo diría que es a favor de las personas, del planeta, ¿no? Y de la prosperidad en definitiva, que también tiene la intención de fortalecer otros aspectos no menos destacados como la paz y el acceso a la justicia. La agenda propone, por tanto, abordar a través de estos 17 objetivos los grandes retos globales, desde la lucha contra la pobreza o el cambio climático hasta la educación, la salud, la igualdad de género, la paz o las ciudades sostenibles. Y para cada uno de estos ODS, la Agenda 2030 identifica unas metas o especificaciones más detalladas en cada una de las 17 líneas. Aquí aparece en síntesis lo que sería el desarrollo de las capacidades de los gobiernos y que perfectamente puede ser aplicable a las entidades locales y entidades intermedias para implementar estos objetivos, concretamente 7 relativos a la creación de normas y disposiciones legales, a la capacitación del personal funcionario para llevar a cabo la materialización de los objetivos, establecer alianzas con diversas organizaciones públicas, privadas, incluso con la sociedad civil, la existencia de expertos, medidas para la rendición de cuentas, la incorporación de la tecnología digital y las mejores prácticas de aprendizaje, obteniendo experiencias y resultados. Bien, los ODS se asumen por las autoridades locales, como digo, para inspirar esa acción, pero esto no significa una transformación de las agendas locales. El empleo de la herramienta de los ODS a nivel local no implica un cambio de las políticas, de los programas y de las actuaciones que se vienen desarrollando a nivel local, pues muchos ayuntamientos ya están orientados al cumplimiento de tales fines. Se trataría más bien del empleo de un instrumento con el que reforzar algunas acciones, inspirar otras, dotar de mayor integración a la acción local o abrir algunas vías de acción. En definitiva, de un banderín de enganche para fortalecer una aspiración que de por sí es local en su naturaleza, como es mejorar el bienestar de toda la comunidad. Y en esta diapositiva aparece el proceso para implementar los diferentes ODS. El primer paso sería iniciar un proceso, como vemos, inclusivo y participativo. Sería establecer las condiciones necesarias para concienciar sobre la importancia de los ODS, incluir en el proceso a todos los interesados y fomentar ese liderazgo local transparente que rinde cuentas. El paso 2 sería fijar la agenda local de los ODS, es decir, una agenda que sea realista, adaptada a los objetivos y metas mundiales que nos vienen marcadas al contexto local a través de un proceso colectivo basado en evidencias. El tercer paso planifica la implementación de esos ODS, brindando principios rectores y herramientas que sustentan esa planificación basada en objetivos para conseguir resultados sostenibles, así como también mecanismos innovadores de financiación e implementación. Y el paso cuarto, último, es el monitoreo y la evaluación de resultados de los objetivos de desarrollo sostenible. Un apartado que presenta los componentes necesarios en el marco del monitoreo y la evaluación local, que proporciona además una visión general de los sistemas de datos urbanos necesarios para un sistema eficaz. Bien, y con esto, pues ya y con el tiempo que veo que apremia, me gustaría llegar a una conclusión, y es que lo he dicho en mitad de esta charla, la inteligencia artificial está entrando muy rápida en el mundo y también en la administración pública. Hemos de conseguir eliminar esas disparidades en el acceso a la educación, las aptitudes y la plena participación en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Lo hemos comentado anteriormente en numerosas ocasiones por la gente que me ha antecedido en el uso de la palabra, haciendo también que sea una participación sostenible, de consenso, inclusiva. Y ello dependerá sobre todo de que se alcancen los objetivos ODS 4, 5 y 8, como tenía apuntados aquí. Y por último, decir que los ODS estarán siempre en el eje de las acciones de los gobiernos locales, y también la sociedad civil tendrá que ser, después de esa participación, de esa concienciación, de esos objetivos de desarrollo sobre los que va a impactar, un referente para su influencia. En fin, Nuria,
Gracias por la atención que me habéis prestado y esto es en definitiva lo que quería trasladaros en esta breve charla que hemos tenido aquí en estos momentos. Gracias.